También le va a suceder a todos aquellos que se vanaglorian en su conocimiento, en sus capacidades, en sus posesiones, pero que viven una vida sin tener fe en Dios. San Agustín dijo: desdichado el hombre que todo lo sabe, pero que no te conoce, oh Señor. Porque realmente, si usted no quiere desperdiciar su vida, lo más importante, lo que usted tiene que hacer, a quien usted tiene que conocer, es al Dios Todopoderoso. Conocer a Dios significa no desperdiciar la vida. Y como sé que probablemente la mayoría de los que aquí estamos no queremos desperdiciar nuestra vida, les quiero compartir una palabra basada en la vida de Moisés. Porque Moisés, para mí, es un hombre que realmente supo aprovechar su vida. Moisés es el más importante líder de todo el Antiguo Testamento. Moisés fue el hombre que Dios usó para sacar a los hebreos esclavos de Egipto y conducirlos rumbo hacia la tierra prometida. Moisés fue el hombre que recibió de la misma mano de Dios las leyes morales, los 10 mandamientos. Y como si fuera poco, los 5 primeros libros de la Biblia, en su mayoría, creemos, fueron escritos por Moisés. Es decir, Moisés no desperdició su vida. La supo aprovechar bien. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, a la carta a los Hebreos, capítulo 11, y veamos cuáles fueron las razones por las cuales Moisés no desperdició su vida. Y que a la vez nos sirva eso como punto de referencia para tomar una decisión nosotros, y es que no vamos a desperdiciar nuestra vida. Alguien puede levantar la voz y decirlo: no voy a desperdiciar mi vida. Y anime al que está a su lado y dígale: no podemos desperdiciar nuestra vida. No podemos. Los años que nos queden en este planeta no los vamos a desperdiciar. ¿Sí, amén? La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. La palabra del Señor dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén y amén. Si hay algo que este texto dice que fue clave en la vida de Moisés, ¿qué fue? La fe. La fe le permitió a Moisés encontrar el sentido de la vida, y la fe le ayudó a no desperdiciar la vida. Es decir, que la fe nos ayuda a no desperdiciar la vida.
Y si usted no quiere desperdiciar la vida, ¿en qué tiene que convertirse? En una persona de fe. En una persona de fe que cree al Señor. ¿Por qué? Porque la fe nos ayuda, y quiero compartir básicamente 3 pensamientos. En primer lugar, la fe nos ayuda a esclarecer la identidad. La fe nos ayuda a esclarecer la identidad. Y la identidad sencillamente es la respuesta a la pregunta: ¿quién soy yo? Hace algunos meses, en uno de nuestros programas de televisión colombiana, vimos la historia de 2 mellizos que a la hora de nacer fueron intercambiados por errores de las enfermeras, y muchos años después se reencuentran y lo que descubren es que habían estado viviendo la vida que no les correspondía. Estaban viviendo una vida equivocada. Y cuando uno piensa en la vida de Moisés, Moisés tuvo un dilema similar. Recordemos algo de la historia cuando Moisés nace. Cuando Moisés nace, el faraón ha dado un decreto, y el decreto es que todos los niños varones hebreos que nazcan tienen que ser ahogados en el río Nilo. En esas circunstancias nace Moisés. La Biblia dice que los padres de Moisés, Jocabed y Amram, vieron que Moisés tenía un designio de Dios, un plan de Dios, y por eso, en lugar de obedecer el decreto del faraón, lo protegieron y lo escondieron por 3 meses. A los 3 meses lo colocan en una canastilla y la meten allí en el río Nilo. De manera providencial, la hija del faraón encuentra al niño y, en lugar de ahogarlo como su padre lo había mandado, decidió adoptarlo, y para esto buscó una mujer que lo amamantara y que lo criara. De manera providencial, la mujer que escogieron fue su propia madre, Jocabed, quien lo crió, según entendemos, por un espacio de 5 años, lo que hoy llamaríamos la primera infancia. Y no nos cabe la menor duda que durante estos 5 años Jocabed se dedicó a marcar la vida de Moisés con sus verdaderas raíces y sus verdaderos valores. Lo más seguro es que Jocabed mañana, tarde y noche le repetía y le decía: mira, Moisés, tú eres un hebreo, tú eres parte del pueblo de Dios, Dios te está preservando por alguna razón. Sin embargo, Moisés fue educado como egipcio, comía como egipcio, hablaba como egipcio, vestía como egipcio, estaba maquillado su rostro como un egipcio. De tal manera que a la edad de 40 años, Moisés tiene que enfrentar un dilema. Y el dilema es: ¿realmente yo quién soy? ¿Soy un hebreo o soy un egipcio? Él tenía 2 opciones, una más fácil que la otra. Humanamente, ¿dónde le hubiera ido mejor a Moisés? Él pudo haberse hecho el loco y decir: pues finalmente yo soy egipcio, soy el hijo de la hija del faraón, y si decido ser egipcio, voy a tener todo lo que quiero. Voy a tener fama, voy a tener poder, voy a tener placer, voy a tener posición, probablemente hasta llegue a ser el faraón. Así que es una buena opción. La otra opción de decir que soy hebreo, pues es complicada, porque me tocaría volverme un esclavo, ser humillado, ser degradado, tener que hacer trabajos duros y posiblemente perder mi vida. Pero ¿qué dice la Biblia en el versículo 24? Dice: por la fe
Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, contra todo pronóstico, Moisés tomó una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? Yo decido renunciar a vivir como un egipcio. Yo voy a vivir como lo que realmente soy, es decir, como un hebreo, como alguien que forma parte del pueblo de Dios. Por eso la Biblia nos dice que un día Moisés salió para ver cómo vivían sus hermanos y encontró que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Es decir, que uno probablemente piensa que a Moisés se le revolvieron las entrañas, se llenó de ira. ¿Y qué hizo con el egipcio? Lo golpeó hasta matarlo. ¿Qué descubrió Moisés aquí? Definitivamente yo soy hebreo. Y si usted no quiere desperdiciar su vida, tiene que esclarecer el asunto de la identidad. Usted tiene que entender que usted no es parte de este mundo, de este sistema. Tiene que entender que usted es parte del pueblo que Jesucristo compró en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. No somos egipcios, somos parte del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué algunas personas desperdician tanto su vida? Porque están tratando de ser lo que no son. Porque están tratando de vivir una vida para agradar a otros. Por esta época, casualmente, la identidad de muchos cristianos es confrontada. Y muchos terminan no sabiendo qué son. Por eso, lamentablemente, muchos cristianos durante esta época ceden al alcohol, ceden a las ofertas del mundo. ¿Y cuál es el argumento que dan? Ay, pastor, es que como mi familia no es cristiana, y pues yo para compartir con ellos y congraciarme, pues pastor, ¿qué opción me quedaba? La opción que le quedaba era reconocer quién es usted realmente y vivir como tal. Lo que dice la Biblia es que Moisés renunció. Y eso significa una determinación muy radical. Renunció. ¿Qué dijo Moisés? Yo no voy a vivir como egipcio porque yo soy parte del pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué algunos cristianos no solo desperdician su vida, sino que viven estresados? Porque se pasan toda la vida viviendo para agradar a otros, queriendo llenar las expectativas de los padres, de los profesores. Luego se casan, entonces quieren llenar la expectativa del marido, de la esposa, y quieren vivir agradando a todo el mundo. Y yo quiero decirle algo: agradar a todo el mundo sencillamente es imposible. Y como no podemos agradar a todo el mundo, tenemos que tomar una decisión, y esa decisión es vivir para agradar al Dios Todopoderoso, vivir para agradar a aquel que nos compró con su sangre preciosa. Tenemos que esclarecer nuestra identidad. Hay muchos que se pasan la vida, que desperdician su vida tratando de imitar a otros, imitando a la actriz de televisión. Y por eso cuando llega el marido hablan igual que la actriz de televisión. ¿De dónde vienes, Jorge Armando? No me encubras, dime la verdad. ¿Qué pasa entre...? Porque están imitando a otros. Quieren imitar su manera de peinar, de vestir, de hablar, del deportista, de este y de aquel.
¿Sabe? Esa no es una buena opción. La mejor opción que tenemos es ser aquello que Dios quiso que nosotros fuéramos. Alabado sea Dios. Porque antes de que tú nacieras, Dios escribió en un libro, dice el Salmo 139:15, mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Lo que la Biblia dice es que antes de que tú nacieras, Dios ya había diseñado cada parte de tu vida. Así que, ¿cuál es el éxito en la vida? El éxito es ser aquello que Dios siempre quiso que nosotros fuéramos. Tú no estás obligado a hacer lo que tu esposo quiere o lo que tu esposa quiere o lo que este mundo quiere. Pero si quieres tener éxito, vive para agradar a Dios y sé aquello que Dios planeó que tú fueras. Y la Biblia dice que Moisés hizo eso. Llegó un punto en que, ¿qué dijo él? Yo no puedo seguir viviendo una mentira. Yo no puedo seguir viviendo un engaño. Yo no soy un egipcio. Por más que coma, me vista, yo soy un hebreo. Y en esta Navidad, que no se nos olvide quiénes somos. Que no se nos olvide quiénes somos. Aún en medio de la presión que ejerce nuestro mundo y nuestra sociedad, que nos acordemos que hemos sido comprados con el precio más alto y más costoso, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que no se nos olvide quiénes somos en esta Navidad. En segundo lugar, la fe nos ayuda a encarar la responsabilidad. A eso nos ayuda la fe, a encarar la responsabilidad. Y cuando uno ve la vida de Moisés, uno tiene que reconocer que Moisés fue un hombre responsable. ¿Qué es lo más triste que hacen muchas personas y que les lleva a desperdiciar su vida? Lo más triste es que se pasan la vida culpando a otros. Entonces terminan como la cantante diciendo, le preguntaron a la cantante, ¿por qué eres rebelde? ¿Y qué dijo la cantante? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. Oye, ¿y por qué no estudiaste? ¿Por qué no surgiste? ¿Por qué nunca progresaste? Ah, no es mi culpa. La culpa es de mis padres. Yo crecí en un hogar disfuncional. Mi papá nunca me amó, mi papá nunca me cuidó, nunca respondió por mí. Y siempre están buscando a quien echarle la culpa. Y por estas épocas de Navidad, yo no sé por qué, como que se agudiza la nostalgia. ¿Y qué hace mucha gente? Recordar cosas para entristecerse, recordar cosas para echarle la culpa a otros. Es que la culpa es del alcalde que tenemos. La culpa es del presidente. La culpa es de esto, la culpa es de aquello. Y tenemos que entender con toda honestidad que hay cosas que nosotros no decidimos. Que si hubiéramos podido decidir, muy seguramente muchos de aquí hubieran decidido otra cosa. Si a usted le hubieran dado el chance de decidir dónde nacer, más de uno hubiera dicho, uy, si yo hubiera nacido en el Principado de Mónaco, por allá, bien glamuroso, hubiera elegido unos padres que fueran estrato 7 de la cultura, de la realeza, pero eso no lo pudimos elegir. Cuando uno ve la vida de Moisés, él eligió nacer
justo cuando el faraón mandó matar a los niños hebreos? ¿Él eligió nacer en una familia de esclavos? ¿Él eligió nacer siendo hebreo? Él no eligió eso, pero él eligió otras cosas. Hay cosas que no pudimos elegir, pero hay otras que sí podemos elegir. Vuelva a la Biblia, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, mire, tomó una decisión. ¿Cuál fue? Renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que nos dice este texto es que Moisés tomó dos decisiones. Una decisión negativa y una decisión positiva. ¿Cuál fue la negativa? ¿Qué dijo él? No voy a ser egipcio. No voy a vivir como un hijo de la hija del faraón. ¿Y cuál fue la decisión positiva? ¿Qué dijo él? Voy a vivir como parte del pueblo de Dios. Porque a veces uno escucha a cristianos que cuando cuentan su experiencia de vida, su experiencia es solamente negativa. Ahora soy cristiano y no tomo, no fumo, no robo, no mato, no adultero, no hago nada malo. Y cuando yo escucho eso, yo digo, qué lindo que no hace nada malo, pero está incompleto, porque aunque no hace nada malo, no hace nada bueno. Haga algo. Hay gente que no hace nada ni malo ni bueno. No son responsables. Moisés fue un hombre muy responsable. Mira el versículo 23 y dígame, según lo que entendemos del versículo 23, ¿quién tomó las decisiones allí? A pesar de que el escritor dice, por la fe, Moisés. ¿Pero qué dice? Cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Quién tomó la decisión ahí en el versículo 23? Los padres. Pero en el versículo 24 y en adelante, ¿quién tomó las decisiones? Moisés. ¿Cómo se sabe que alguien realmente está madurando emocional y espiritualmente? ¿Cómo? Porque sabe tomar decisiones. Porque llega un momento en la vida en que deja de echarle la culpa a todo el mundo y que dice, está bien, ok, nací en un hogar pobre, sí. Nací en un hogar disfuncional, sí, ok. Nací sin muchas oportunidades, pero ahora que conozco a Cristo, yo voy a tomar unas decisiones nuevas que van a cambiar y van a transformar mi vida de manera radical y para la gloria de Dios. Yo no decidí cómo vine a este mundo, pero yo sí puedo decidir cómo me voy a ir de este mundo. Alabado sea Dios. Puede que haya venido a este mundo en pobreza, pero me voy a ir bendecido. Puede que me haya venido a este mundo en un hogar disfuncional, pero cuando yo me vaya de este mundo, voy a dejar un hogar saludable y estable para mis generaciones. Puede que haya nacido en un hogar que no conocía a Dios, pero cuando me vaya de este mundo, voy a dejar una generación que conoce, ama y vive para el Dios Todopoderoso. ¿Sabe lo mejor que usted puede hacer dentro de muchas cosas a favor de sus hijos? Enseñarles lo que es la responsabilidad. Porque cuando son nuestros hijos niños, ¿quién decide por ellos? ¿Quién decide la ropa que se ponen? ¿Quién decide el peinado que se hacen? Pero llega un tiempo en que ellos empiezan a crecer y ¿quién empieza a decidir? Ellos dicen, no me gusta ese peinado, no me gusta esa ropa, yo no quiero más eso, yo no quiero más. Y empiezan a decidir. Su tarea es enseñarles a decidir.
Y una decisión importante que hay que enseñar a nuestros hijos es con quién van a pasar el resto de la vida. ¿Con quién se van a casar? Yo infructuosamente hice eso con mis hijas. Yo les dije, piénsenlo bien. Y para animarlas, ¿saben lo que les decía yo? No hagan lo que hizo su mamá. Que con el primer tonto que se apareció se casó. No hagan eso. Pero no sirvió. Bueno, ahí tengo la esperanza todavía con Samuel. Esperemos que él me escuche un poco más. Es broma. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos la responsabilidad. La palabra responsabilidad es una palabra compuesta. En la palabra responsabilidad está respuesta y habilidad. Así que, ¿qué es responsabilidad? La habilidad para responder. Las circunstancias, usted y yo no las elegimos, pero ¿qué podemos elegir? La manera como respondemos a esas circunstancias. Es decir, puede ser que para esta época del año estés en crisis financiera, no tengas los recursos, no tengas la comida, la ropa que quieres, pero eso no significa de que esta Navidad vas a estar deprimido, porque por encima de todo eso tú puedes decir, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque yo entiendo que la Navidad no es ropa, no es comida, la Navidad es Cristo, y si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Alabado sea Dios. No podemos ser irresponsables y pasarnos toda la vida culpando a otros. Pastor, es que la culpa es de mi mamá, la culpa es de mi profe, la culpa es de mis compañeros que me hacían bullying. No, deje ese cuento. Ayúdeme a predicarle a su hermano, dígale, sea responsable. Pastor, es que yo no estudié. Yo sí quería estudiar. Si a mí me hubieran apoyado, yo hubiera estudiado. Y vive amargado. ¿Cuántos años tiene? 40. ¿Por qué no estudia? Pues estudie. Está como el borrachito en la cantina. Iba a la cantina y se ponía a hablar con el cantinero allí y decía, es que si yo hubiera estudiado, yo hubiera sido médico. 1 año, 2 años, 3 años y ahí el mismo discurso. Si yo hubiera estudiado, hubiera sido médico. 5 años y ahí con el cantinero tomando cerveza. Si yo hubiera estudiado, fuera médico. A los 6 años ya el borrachito no decía nada. Y el cantinero le dijo, ¿sabe qué? Si usted hubiera estudiado, hubiera sido médico. Porque hace 6 años que le escucho el mismo discurso, ya hubiera sido médico. Y hay gente que se pasa la vida y se le desperdicia, no hace nada, porque se la pasa mirando al pasado. Ay, es que en diciembre, yo recuerdo éramos tan pobres, que las muñecas con las que jugábamos eran con estas. Ay, pastor, esa canción, mamá, ¿dónde están mis juguetes? Eso me manda a terapia con el psicólogo, eso me deprime, me pega duro. Yo no sé qué hacer. ¿Qué tendríamos que decirle a alguien así? Ya, supéralo. Pasa la página. Asume tu responsabilidad. Empieza a cambiar tu vida. Estar ahí no te va a ayudar. Lo que vas a hacer es desperdiciar tu vida. Y en tercer lugar, la fe nos ayuda a establecer la prioridad. Es decir, Moisés no desperdició su vida porque tuvo clara su identidad, porque asumió su responsabilidad y porque un día decidió establecer prioridades en su vida. Miren lo que dice el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ojo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el
galardón. Es decir, llegó un momento en la vida en que Moisés hizo un alto y ¿qué dijo? Yo no soy egipcio, yo soy hebreo. Estas fueron mis circunstancias, pero yo no voy a ser víctima de ellas. Yo voy a cambiar, voy a asumir mi responsabilidad. Pero no solo eso, sino que parece ser que colocó las cosas en balanza y decidió qué era para él lo más importante. Por eso dice en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sabe lo que hizo Moisés ahí? Moisés estableció sus prioridades. Y dentro de sus prioridades, ¿qué descubrió él? Para mí, lo más importante que va a ser sufrir con el pueblo de Dios, no los tesoros de Egipto. Eso se llama establecer una escala de valores. ¿Por qué hay personas que desperdician la vida? Porque tienen un incorrecto estado de valores. Para muchas personas, ¿cuál es el valor más importante? La plata. Tener. Y por eso cuando llega una época como esta, si no tienen, ¿cómo se ponen? Si ve, uno no tiene tanto trabajar y no tengo nada. No, es que qué sufrimiento. Porque ese es su mayor valor. Tener, comprar, aparentar, estrenar, ese es su valor. Entonces, si no tienes eso en ese tiempo, te deprimes. Para otros, su mayor valor es la familia. Y si justo por esta época le da por agarrarse con la mujer, con la suegra, con el cuñado, ¿cómo va a ser esta época? Terrible, mire cómo estoy. Pero si para usted y para mí, en la escala de valores, lo primero y lo más importante es Dios, cualquier época será buena, porque Dios será la prioridad número 1 de nuestra vida. Dios tiene que ser la prioridad. Y yo quisiera dejarle una tarea para estos 15 días que faltan por terminar del año. Y la tarea es la siguiente: vas a establecer tu escala de valores. Vas a determinar cuáles son por lo menos tus 5 valores más importantes. Porque cuando uno tiene unos valores, a esos valores uno dedica la vida. Y si uno tiene valores equivocados, ¿qué va a hacer con la vida? La va a desperdiciar. Aquellos que creen que el dinero lo es todo en la vida y trabajan y trabajan y trabajan, y el día que se mueren no se pudieron llevar nada, ¿cómo terminan? Frustrados. ¿Qué dicen? Desperdicié mi vida. Tantos años matándome para conseguir plata, no le dediqué tiempo a mis hijos, no valoré mi familia y aquí me estoy muriendo. ¿Y de qué me sirve la plata? ¿Aló? Entonces eso no puede ser el valor más importante. Le voy a decir algunos de mis valores. Mi valor más importante, lo más importante que hay en la vida para mí es mi relación con Dios. Mi relación con Dios está por encima de mi familia, de mis hijos, de la iglesia, está por encima de todo. Si yo tengo a Dios, lo tengo todo. En un segundo lugar está mi familia. Qué pena, no son ustedes, hermanos. Los amo mucho, pero ustedes no son lo más importante. Lo más importante es mi familia. Y aún dentro de mi familia, mis hijos no son lo más importante. Lo más importante dentro de mi familia es mi esposa.
porque un día mis hijos todos se van a casar y todos se van a ir y me va a tocar quedarme con la negrita por el resto de la vida. Empezamos solos y terminaremos solos. Ese es el segundo valor más importante en mi vida. Valores como mi misión en la vida, mi misión en el mundo. Valores como formar a la próxima generación. Ese es un valor al que yo quiero dedicar mi vida, de manera que el día que mi corazón deje de palpitar y ya no pueda vivir más en este planeta, yo pueda exhalar mi último suspiro con alegría y satisfacción y decir: Señor, no he vivido en vano, valió la pena pasar por esta tierra, no desperdicié mi vida. Si tú no tienes clara tu escala de valores, el mundo te va a imponer sus valores. ¿Y cuáles son los valores más fuertes que el mundo ofrece? 3. 1. El poder. 2. El placer. Y 3. Las posesiones. Mira la televisión, mira las propagandas, mira el sistema que nos rodea. ¿A qué nos empuja? A todas estas 3 cosas. ¿Qué es el poder? Ese anhelo en el ser humano de querer ser famoso. Yo quiero ser famoso. Entonces el ser humano como que le dice al mundo: hágame famoso. Yo quiero ser famoso. Pero la pregunta es: ¿cómo viven los famosos? La mayoría de los famosos que no tienen a Cristo, ¿cómo viven? Deprimidos, amargados, se drogan. Por estas épocas no hay nada que los satisfaga y tristemente muchos optan por el suicidio. ¿Por qué? Porque el poder no satisface. El placer. Quiero sentirme bien. Entonces, eso es lo que ofrece al mundo y le crea cosas como estas. ¿Cómo es que tú eres feliz con ese Nokia 1100? ¿Cómo es que has podido sobrevivir sin tener el iPhone 24? ¿Y cómo es que no tienes el Samsung 18 con esto? Y la gente que dice: ay, sí, yo soy un desgraciado, miren, yo no sé por qué la vida es así. Y llegan y se esfuerzan y se endeudan y compran ese aparato y a los 3 meses vuelve y sale otro nuevo y que dicen: ¿yo qué hago con ese si hay otro? Esa es la estrategia. Y las posesiones. Gente que cree que el sentido de la vida es eso. Tener. Y Moisés en Egipto, ¿qué podía tener? Poder, placer y posesiones. Pero ¿qué dijo un día Moisés? No me interesa, porque la escala de Moisés de valores era diferente. Para Moisés, más importante que la popularidad eran los propósitos de Dios. Y Moisés dijo: yo puedo ser muy popular, puedo llegar a ser el faraón de esta tierra, pero yo no quiero ser el faraón, yo quiero cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuántos queremos cumplir el propósito de Dios? Ese tiene que ser el valor más importante en su vida. Para Moisés, el pueblo de Dios fue más importante que los placeres. Él dijo: yo prefiero sufrir con el pueblo hebreo a tener placer en Egipto. Y para Moisés, la paz de Dios fue más importante que las posesiones. Mi pregunta para ustedes: ¿y cuáles son sus valores? Porque de acuerdo a sus valores, así va a vivir. Y si usted tiene unos valores equivocados, ¿qué va a pasar con su vida? La va a desperdiciar. Porque cuando lleguemos a la meta final y estemos llegando al final de la vida, ¿qué nos vamos a dar cuenta? ¿De qué me sirvió aprender filosofía, química, física, matemáticas y todo eso si no aprendí a nadar? Si hubiera aprendido a nadar, como la historia que les conté, probablemente no hubiera perdido mi vida. Mire el versículo 27, porque hay algo más.
Dice la Biblia, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Como viendo a quién. ¿Y quién es el invisible? ¿Sabe cuál era la máxima autoridad, humanamente hablando, durante la época de Moisés? El faraón. Si el faraón decía, este vive, vivía, este muere, moría. Y Moisés, al hacer lo que hizo, ¿a quién desafió? Al rey. ¿Y qué le dijo al rey? ¿Sabe qué, rey? Yo a ti no te tengo miedo, porque yo creo que por encima de ti hay una autoridad más grande y más poderosa, y ese es el invisible, a quien yo creo y a quien yo voy a seguir. Moisés reconoció que su máxima autoridad no era el faraón, su máxima autoridad era Dios. ¿Y todo eso por qué lo hizo? Por la fe. Por la fe. ¿Qué hubiera pasado con Moisés si Moisés no toma estas decisiones? ¿En qué se hubiera convertido Moisés? Probablemente, ¿en qué se hubiera convertido? En el faraón. ¿Y qué sería Moisés hoy? Una momia en una tumba egipcia, con unos letreros ahí en letra jeroglífica y pictográfica. ¿Qué sería Moisés hoy? Nadie. ¿Y qué hubiéramos dicho de Moisés? Moisés desperdició su vida. Pero hoy Moisés fue un gran hombre que supo aprovechar su vida. Y la pregunta es, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No desperdicies tu vida. Yo le quiero animar para terminar. No desperdicies tu vida. Vive para ser aquello que Dios determinó que usted fuera. Si a los demás no les gusta, de malas. Yo vivo para agradar a quién. Ay, pero al fulano no le gusta. Problema de él. Yo no vivo para agradarlo a él. Yo vivo para agradar a Dios. 2. Asuma la responsabilidad por su vida. Que esta no sea otra Navidad culpándose. Ay, mamá, ¿dónde están mis juguetes? Ay, no. Asuma su responsabilidad y empiece a cambiarle el rumbo a su vida. Sí, amén. Y 3, haga de Dios su prioridad y su autoridad. Que Dios sea para usted lo más importante y lo más valioso en su vida. Que hagamos como Moisés. Moisés renunció a lo que no podía retener para ganar aquello que no podía perder. Renunciemos a lo que no podemos retener. Piense que no podemos retener. ¿Podemos retener las riquezas? ¿Podemos retener la salud? ¿Podemos retener la juventud? ¿Podemos retener todo eso? No podemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a renunciar y nos vamos a enfocar en aquello que nadie ni nada nos va a quitar. Que cuando nuestra vida termine en esta tierra y lleguemos ante la presencia de Dios, podamos sentir la satisfacción de que la vida no la desperdiciamos, que la vida la aprovechamos. Por favor, iglesia, en esta Navidad no desperdicies tu vida, no desperdicies tu tiempo. Vive para agradar a Dios. Colóquese de pie y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vamos a pedir a Dios que haga algo especial en nosotros. Cierre sus ojitos y empiece a orar
en respuesta a lo que Dios te está hablando. La fe es la capacidad que Dios nos da para no desperdiciar nuestra vida. La fe es el poder que Dios nos da para encontrar el sentido de la vida, para saber por qué estamos en este planeta, por qué vivimos, para qué existimos, y poder hacer lo que Dios quiere, lo que Dios planeó, lo que Dios siempre quiso que fuéramos y que hiciéramos. Levante sus manos y empiece a orar, a hablar con Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por la vida y por el ejemplo de Moisés. Gracias por este hombre, Señor, que tuvo que vivir circunstancias tan difíciles, circunstancias tan complicadas, pero que a pesar de ellas supo tomar buenas decisiones. Señor, ayúdanos a entender que la vida no es otra cosa sino el resultado de lo que nosotros decidimos. Hoy somos lo que decidimos ayer. Mañana seremos lo que decidamos hoy. Señor, danos sabiduría para decidir. Así como Moisés decidió no vivir como un egipcio, decidió identificarse con el pueblo de Dios. Señor, que en estos tiempos nosotros hagamos lo mismo, que tengamos clara nuestra identidad, que tengamos claro quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Señor, ayúdanos. Señor, perdónanos las veces que te hemos hecho quedar mal, las veces en que nos hemos equivocado, que hemos tomado malas decisiones. Perdónanos. Perdónanos las veces que hemos culpado a otros, que hemos culpado a otros por nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor, a asumir nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a ser responsables y a tomar buenas decisiones, a saber decir no, a la oferta del mundo, a la oferta del pecado, pero a saber decir sí a tus planes y a tus propósitos. Señor, ayúdanos. Señor, te necesitamos. Señor, sé propicio a nuestras vidas. No queremos desperdiciar los años que nos queden en esta tierra. Queremos aprovechar cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Queremos avanzar en la vida. Queremos cumplir tus propósitos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Coloque la mano sobre el hermano que está a su lado. Ore por él. Haga una oración de protección. Señor, protege a mi hermano. Guárdalo de tomar malas decisiones. Guárdalo, Señor, de equivocarse. Guárdalo, Señor, de dejarse contagiar por el espíritu de la época. Guárdale, Señor, de dejarse contaminar. Señor, dale a mi hermano la fuerza de carácter, la fuerza de voluntad. Ayúdale a ser radical en sus determinaciones. Señor, ayúdale a organizar sus prioridades. Y que en ese orden de prioridades tú seas el primero, el más importante, el más especial. Señor, ayúdanos a vivir para agradarte. Señor, ayúdanos a vivir para ti, para tu gloria, para tu honra, para tus propósitos. Señor, te necesitamos.
Señor, tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante. Levanta, Señor, esta iglesia. Levántala, oh Dios, como una iglesia que haga de ti lo más importante. Como una iglesia que vive para agradarte a ti. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Ascensos, reconocimientos, bonificaciones, premios no se comparan a ti, Señor. No hay nada más importante que tú. Señor, ayúdanos a entender que poderes, placeres, posesiones jamás deben estar en nuestra escala de valores. Que lo más importante eres tú, y a partir de ti todo lo demás. Pero tú eres el primero, el más especial, el único, el verdadero. Señor, yo te pido que guardes a tu iglesia, que la guardes en esta época y en todas las épocas, que la guardes siempre, Señor, que les des el valor, la fe como Moisés, para renunciar a lo que hay que renunciar, para escoger lo que hay que escoger, para priorizar lo que hay que priorizar. Levanta un pueblo de fe, un pueblo de carácter cristiano, un pueblo que sepa decir no, un pueblo que no se doble ante las ofertas de esta sociedad, un pueblo que no se rinda ante la tentación, un pueblo que se mantenga fiel y firme como Moisés, viendo al invisible. Señor, permite que este fin de año esté acompañado de ti, de tu presencia, de tu poder. Que en este fin de año nuestras decisiones alegren tu corazón y te hagan sonreír. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, y todos con alegría decimos amén, amén, amén.